Vamos a determinar el valor exacto de seno pi sobre 12 usando una identidad de medio ángulo. Aquí se dan las dos identidades de medio ángulo más comunes para un seno y un coseno. Aunque algunos libros de texto se refieren a estas fórmulas distintas de poder también como identidades de medio ángulo. Para este ejemplo, aplicaremos esta identidad de medio ángulo para seno. Aunque en el siguiente video, encontraremos el mismo valor de función seno utilizando esta identidad equivalente dada aquí. Comencemos por determinar el valor de a, así como si el valor de la función seno será positivo o negativo. Puede ser tentador convertir pi más de 12 veces 180 grados. Por supuesto, podríamos hacer esto. Pi más de 12 veces 180 grados dividido por pi. Observe cómo la pi simplemente se simplifica. Nos quedaremos con 180 grados divididos por 12 es igual a 15 grados. Para practicar, sigamos y dejemos esto en términos de radianes. Observe que a más de 2 debe ser igual a pi a más de 12 radianes, de modo que si dividido entre 2 es igual a pi dividido por 12 radianes para resolver a, que necesitamos en el lado derecho de nuestra identidad, multiplicaríamos ambos lados por 2 para que a sea igual a 2, o 2 sobre 1 veces pi sobre 12 radianes. Tenemos un factor común de 2. Hay 1, 2 y 2, y 6 2 y 12. Entonces a sería igual a pi sobre 6 radianes. Entonces, aplicando la identidad, sabemos que sin pi over 12 es igual al seno de pi over 6 dividido por 2. Y ahora, antes de aplicar esta identidad, determinemos si el valor de la función seno será positivo o negativo. Bueno, dado que pi sobre 12 radianes o 15 grados está en el primer cuadrante donde x, y son positivos y seno θ es igual a I sobre R, sabemos que R siempre es positivo. Y ahora sabemos que I es positivo y, por lo tanto, el valor de la función seno será positivo. Y como sabemos, todos los valores de la función trigonométrica son positivos en el primer cuadrante. Entonces ahora tendremos una raíz cuadrada positiva, y luego tendremos 1 menos coseno a, que ahora sabemos es coseno pi sobre 6 y todo esto se divide por 2. Observe cómo el denominador de 2 está debajo de la raíz cuadrada. Y ahora, para el siguiente paso, determinaremos el valor del coseno pi sobre 6 para poder usar un triángulo de referencia o el círculo unitario y mostrar ambos. Pi sobre 6 radianes es igual a 3 grados, así que en lugar de posición, este es el lado inicial del ángulo. El lado terminal estaría aproximadamente aquí, donde nuevamente el ángulo de referencia es pi sobre 6 radianes o 30 grados. Entonces, si dibujamos un triángulo de referencia, debemos reconocer que tenemos un triángulo de referencia 30, 60, 90. Por lo tanto, podemos etiquetar estos tramos cortos como 1 para la hipotenusa 2, y la raíz cuadrada del tramo más largo de 3. Entonces, usar un triángulo de referencia coseno de pi sobre 6 radianes es igual a la relación del lado adyacente de la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Y, por supuesto, podemos verificar el valor de esta función trigonométrica en el círculo unitario. Aquí está el lado terminal de pi sobre 6 radianes o 30 grados. Y porque tenemos el círculo unitario x es igual a coseno θ, entonces coseno pi sobre 6 o coseno 30 grados es raíz cuadrada 3 dividido por 2, lo que significa que ahora tenemos la raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de 3 dividido por 2 en todo 2. Ahora, simplifiquemos esto. Mirando solo el numerador, podemos borrar el denominador de 2 multiplicando por 2, pero si multiplicamos el numerador de nuestra fracción por 2, también debemos multiplicar el denominador por 2. Observe cómo esto es equivalente a multiplicar por 2 sobre 2 debajo de la raíz cuadrada. Entonces ahora tenemos la raíz cuadrada de distribuimos, tenemos 2 menos la raíz cuadrada de 3 dividida por 2 por 2. El 2 se simplificaría aún dejándonos con solo menos raíz cuadrada 3. Y nuestro denominador sería 2 veces 2 sobre 4, y ahora porque tenemos una fracción debajo de la raíz cuadrada, podemos escribir esto como la raíz cuadrada del numerador.
sobre la raíz cuadrada del denominador, que es la raíz cuadrada de 4, y la raíz cuadrada de 4 se simplifica a 2, por lo que esto nos deja con la raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada 3 dividido por 2. Ahora, verifiquemos esto en la calculadora. Primero, convierta esto a un decimal y luego aproxime el valor de seno pi sobre 12 en la calculadora. Pongamos el numerador entre paréntesis para que tengamos el paréntesis abierto segundo x al cuadrado para raíz cuadrada y luego 2 menos raíz cuadrada 3 flecha derecha cerrar paréntesis dividido por 2, ingrese. Y ahora compararemos esto con el seno de pi dividido por 12. Primero asegurémonos de que la calculadora esté en modo radianes, así que presione la tecla de modo ir a la tercera fila, resaltar radian, presionar enter. Y segundo modo para salir y luego presionaremos sin pi dividido por 12. Y observe cómo esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Hay una cosa más que quiero señalar antes de irnos. Encontramos el valor exacto de seno pi sobre 12 o seno 15 grados usando un también. Aunque el resultado se veía diferente, es el mismo valor exacto. Entonces, hagamos una comparación rápida. Nuevamente, sabemos que pi sobre 12 radianes es igual a 15 grados. También es igual a 45 grados menos 30 grados. Entonces, si comparamos la identidad de diferencia para el seno dada aquí en rojo, tendríamos la diferencia de estos dos productos que si simplificamos la cantidad de raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada 2 dividida por 4, entonces, usando la identidad de diferencia para seno, este fue el valor exacto de la función. Y cuando usamos la identidad de medio ángulo, este era del valor exacto de la función trigonométrica. ¿De acuerdo? Se ven bastante diferentes. Entonces, si podemos decimales, podemos ver que son iguales. Entonces, dependiendo del método que usemos para encontrar el valor exacto del seno de 15 grados, o seno pi dividido por 12 radianes, son diferentes pero los valores de la función son los mismos. Espero que hayas encontrado esto útil. _68710 de FF3F5F